La noche caía pesada sobre Londoyen y el viento del mar no traía calma, traía inquietud. En la sede de la policía, la tensión era casi tangible. Durante días, todas las unidades habían buscado al responsable de un crimen que había sacudido a la ciudad. Justo cuando parecía que el caso se estancaba, un soplo de información lo cambió todo. Un informante había visto a un hombre extraño alojándose en una pequeña casa de huéspedes, escondida entre callejones que terminaban frente al mar. Lo describió, unos 30 años, piel morena, delgado, mirada esquiva, coincidiendo con el principal sospechoso, TRN Mintu, exagente inmobiliario, desaparecido desde la misteriosa desaparición de una mujer intachable. El dueño del lugar confirmó lo peor: el hombre había llegado 3 días antes, pagando por adelantado y sin mostrar identificación. Siempre mantenía la puerta cerrada. Nadie lo había visto salir. Alarmas encendidas. En la sala de reuniones, los mandos rodeaban un mapa. La zona costera, marcada con un círculo rojo. Afuera, la noche parecía presagiar tormenta. Adentro, la tormenta era humana. Los oficiales trazaban rutas de aproximación, puntos ciegos, posibles escapes. Nadie hablaba, pero el vértigo era compartido. Si TRN Minto estaba ahí, tenían que atraparlo antes de que desapareciera otra vez. A las 23:40, la orden llegó: captura inmediata, sin errores. 3 equipos avanzaron por callejones húmedos, mientras el rugido distante de las olas golpeaba las rocas. La casa de huéspedes estaba apagada, envuelta en penumbra amarillenta, pero una luz tenue se escapaba por la rendija de la ventana. Algo se movía adentro, una sombra inquieta, acelerada, como alguien preparándose para huir o para algo peor. El comandante cruzó una mirada rápida con su equipo. No hacían falta palabras. Estaban a segundos del momento decisivo, y justo cuando un agente dio el primer paso hacia la puerta, un ruido seco dentro de la habitación hizo que todos se congelaran. Estaba huyendo, o tramando algo mucho más oscuro. El ruido seco desde la habitación número 3 cortó la noche como un disparo, corto, inesperado, helando la sangre. Los agentes se miraron en un instante que pareció eterno. El comandante levantó la mano, silencio absoluto. Hasta el viento parecía haberse detenido. Un segundo después, un sonido más tenue se filtró, algo arrastrándose por el suelo. ¿Un bolso? ¿Una maleta? ¿O algo mucho más macabro? Nadie lo sabía. Todos lo intuían. El sospechoso estaba a punto de escapar. El comandante respiró hondo, apretó los dientes y dio la orden final: equipo 1, a la puerta. Equipos 2 y 3, lo que en las salidas, se movieron como sombras entrenadas. Cada paso medido, cada respiración contenida. La adrenalina quemaba en sus venas. La puerta estaba a 2 metros cuando lo impensable ocurrió. La luz dentro se apagó. La rendija quedó negra como el abismo. La agente más joven tragó saliva. Eso no es buena señal, murmuró. El comandante sintió sin volverse. Sabía que apagar la luz en un encierro rara vez era miedo. Era una decisión peligrosa. Con un empujón, el equipo 1 se posicionó frente a la puerta. 3, 2, 1, policía. Abra la puerta inmediatamente, gritó un agente. Nada, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes del callejón. Entonces, pasos, rápidos, apresurados, desesperados, listos, ordenó el comandante. Antes de que pudieran actuar, algo golpeó la puerta desde dentro. La madera vibró bajo la fuerza. Otro golpe, y otro, como si alguien quisiera romperla, o esconderse justo detrás. Entramos, gritó el comandante. La patada fue seca, brutal. La puerta se dio con un crujido que rasgó la noche. La habitación estaba sumida en la oscuridad, con un olor húmedo y metálico. La luz de las linternas cortó el aire, revelando ropa esparcida, una mochila abierta, un teléfono tirado, pero no había rastro del sospechoso, hasta que una sombra cruzó fugazmente hacia el pasillo trasero. El comandante levantó el arma. Ahí, va hacia la salida secundaria. Pero cuando corrieron tras la sombra, encontraron algo en el suelo que los dejó petrificados. Algo que no estaba en ningún informe y que cambiaría para siempre el rumbo del caso. ¿Qué era? Los agentes se quedaron paralizados. En medio del pasillo, un pequeño peluche gris, empapado y con una oreja arrancada, yacía olvidado. No sería nada extraño, si no fuera por un detalle que les heló la sangre: la inicial M, la misma que aparecía en todos los documentos de la niña desaparecida hace 2 meses. La niña cuyo caso se había vuelto un fantasma en la comisaría. La niña que nadie había encontrado, ni viva, ni muerta. La agente más joven apretó el peluche con manos temblorosas. Su respiración se aceleró. No puede ser, susurró, con los ojos vidriosos. Ese peluche es idéntico al de la foto del expediente. El comandante sintió un nudo en la garganta. Ese caso lo había perseguido demasiado tiempo, un eco doloroso de un error que nunca pudo corregir. Mantengan la calma, dijo, aunque su propia voz temblaba. Si ella estuvo aquí, entonces él también la tuvo. Eso lo cambiaba todo. Al fondo del pasillo, una puerta metálica se cerró de golpe, estruendosa. Se está escapando por las escaleras traseras, gritó un agente. El comandante alzó su arma, los ojos ardiendo de furia contenida. Nadie sale de este edificio. Muévanse. Corrieron a toda velocidad. Las escaleras olían a moho y algo más, algo que recordaba a desinfectante mezclado con sangre vieja. Cada paso retumbaba, como si el edificio respirara con ellos. En el segundo piso, un inquilino abrió la puerta confundido. El comandante lo apartó, siguiendo los pasos que resonaban como un latido desesperado, pero no eran solo pasos. Un llanto leve, ahogado, surgió de un cuarto a un lado de las escaleras. La agente más joven se detuvo en seco. Comandante, ¿oyó eso? El llanto se intensificó, un lamento pequeño, quebrado,
de un niño pidiendo ayuda sin fuerzas. El comandante levantó la mano, silencio absoluto. Su corazón latía entre la esperanza y el miedo puro. Empujó la puerta lentamente. La bisagra chirrió, como quejarse de un secreto demasiado pesado. La luz titiló. Dentro, una silla infantil, un vaso de agua a medio tomar, una cuerda rota en el suelo, y en un rincón, un pequeño zapato rosa, cubierto de polvo. El mismo modelo que los padres de la niña habían descrito una y otra vez. La agente joven rompió en llanto. Dios mío, ella estaba aquí, hace muy poco. De repente, la radio del comandante estalló en estática y un grito. Comandante, lo vimos, no es lo que pensábamos. No es uno, son dos sospechosos. El comandante sintió que el mundo se le caía encima. Antes de que pudiera reaccionar, la luz del cuarto infantil se apagó sola, y el llanto de la niña volvió, esta vez justo detrás de ellos. El cuarto infantil estaba sumido en un silencio tan denso que cada respiración retumbaba como un trueno en los oídos de los agentes. La pequeña señal de vida que habían detectado había desaparecido, pero la sensación de ser observados era casi tangible. El comandante levantó la linterna, barriendo la habitación con luz temblorosa. Cada sombra parecía moverse por sí sola, cada rincón escondía secreto. La cuerda rota en el suelo era un mensaje silencioso. Alguien había estado allí hace poco. Los zapatos rosas, cubiertos de polvo, eran un recordatorio brutal de la inocencia perdida. No puede ser, murmuró la agente más joven, lágrimas surcando su rostro. Ella estuvo aquí, y él aún podría estar cerca. Un crujido metálico retumbó detrás de ello. La puerta del armario se cerró de golpe. Un escalofrío recorrió sus espinas. Nadie respiró. La tensión era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. Comandante, ¿hay alguien dentro?, susurró la agente, la voz rota por el miedo. El comandante asintió, tragando saliva. Avanzó hacia la puerta del armario, cada paso calculado. La abrió lentamente. Vacío. Solo una caja de juguetes vieja y polvorienta. Pero al fondo, un diario de tapas desgastadas descansaba entre muñecos. Lo tomó con cuidado. Las páginas estaban llenas de notas garabateadas, dibujos y nombres tachados. Uno de ellos, el de la niña desaparecida. Cada palabra era un grito silencioso, un eco de desesperación. Esto es, la agente no pudo terminar. Su voz se quebró. Un golpe fuerte en la ventana lo sobresaltó. Miraron afuera. Nada, pero un sobre cayó desde la cornisa. El comandante lo abrió. Dentro, una foto reciente de la niña, viva, observada desde la distancia. El corazón de todos se detuvo. Está cerca, gritó un agente, temblando. Tenemos que movernos. Ahora, el comandante respiró hondo, procesando la posibilidad de un segundo perpetrador, alguien que había manipulado todo desde las sombras. Cada segundo contaba. La luz del pasillo parpadeó. El diario cayó de sus manos, abriéndose en la página final, un mensaje escrito con tinta roja, fresca, como si se hubiera dejado ese mismo día. Nunca confiéis en quienes parecen salvaros. Lo peor está aún por llegar. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta del cuarto se cerró con un portazo brutal. Esta vez, no había vuelta atrás. El golpe de la puerta contra la pared retumbó como un disparo en la mente de todos. El cuarto ya no era solo un lugar, era un campo minado de secretos y horrores invisibles. Cada mirada, cada movimiento podía ser fatal. La niña desaparecida estaba cerca, pero cada instante que pasaba parecía traer un peligro aún mayor. El comandante avanzó lentamente, arma en mano, respiración contenida, pasos calculados. Su mirada se posó en el diario abierto sobre el suelo. Las palabras escritas con tinta roja parecían latir. Nunca confiéis en quienes parecen salvaros. Lo peor está aún por llegar. Un escalofrío recorrió sus espinas. ¿Quién había dejado ese mensaje? Y si ya estaba entre ellos, observándolos, el teléfono del comandante sonó de repente. Llamada de la central de operaciones. Al responder, solo un susurro helado. No llegaréis a tiempo. La voz era inquietantemente familiar. Todos contuvieron la respiración, mirando a su alrededor, temiendo que alguien en quien confiaban hubiera estado jugando en las sombras todo este tiempo. Una luz parpadeante reveló una silueta en el pasillo, un hombre alto, delgado, rostro parcialmente oculto por la oscuridad. Avanzaba lentamente, disfrutando la tensión que dejaba a su paso. Los agentes levantaron sus armas, pero antes de que pudieran reaccionar, desapareció tras una puerta lateral, dejando solo un rastro metálico, como sangre fresca. Tenemos que seguirlo, gritó la agente más joven, lágrimas cayendo por sus mejillas. Antes de que se escape, el comandante asintió. La traición ya no era un concepto abstracto, estaba viva, caminando entre ellos. Cada segundo perdido podía significar la muerte de la niña. Avanzaron en formación, linternas cortando la oscuridad, corazones latiendo al límite. Cuando estaban por abrir una puerta al final del pasillo, un golpe seco los detuvo. Frente a sus pies, un par de zapatos pequeños, idénticos a los de la niña. Al mirar hacia arriba, vieron un mensaje escrito en la pared con tiza roja: ella está más cerca de lo que creéis, y vosotros sois los próximos si falláis. El pánico se apoderó del grupo. Cada sombra parecía moverse con vida propia, cada sonido era un presagio de horror. El tiempo se agotaba. De repente, un grito desgarrador surgió de la habitación contigua. Miedo y dolor se mezclaban en un sonido que los atravesó como cuchillos, y los agentes comprendieron que la pesadilla apenas comenzaba. El grito de la habitación contigua atravesó los huesos de los agentes, helando la sangre en sus venas. Nadie habló, nadie respiró. Cada segundo podía decidir entre la vida y la muerte. La luz de las linternas temblaba sobre las paredes, proyectando sombras alargadas que parecían susurrar secretos oscuros. Avanzaron con pasos cautelosos, respiraciones contenidas. La habitación parecía vacía,
pero el polvo removido y un olor metálico indicaban que alguien había estado allí recientemente. Lo más perturbador apareció reflejado en el espejo, escrito con labial rojo: no todos los aliados son lo que parecen. Confía en tu instinto, o pagarás el precio. Los agentes intercambiaron miradas. Cada sombra podía ocultar un enemigo. La idea de que alguien de su propio equipo estuviera implicado hacía que cada paso fuera caminar sobre un hilo a punto de romperse. La agente más joven notó un detalle inquietante: una pulsera rota, cubierta de sangre seca, caída recientemente. La reconoció de inmediato: era de la niña desaparecida. Su corazón se aceleró, un nudo de angustia se formó en su garganta. La habían encontrado, pero a salvo, o ya condenada. Un ruido detrás de una puerta cerrada los tensó al máximo. El comandante levantó su arma, susurrando: prepárense, no sabemos qué hay al otro lado. Silencio absoluto. Hasta que un susurro helado rompió la calma: no debisteis venir aquí. La voz destilaba desprecio y triunfo. Todos retrocedieron, un escalofrío recorrió sus espinas. La traición estaba más cerca de lo que imaginaban. Alguien había manipulado cada movimiento, observando cada paso. De repente, el piso crujió detrás de ellos. Un par de ojos brillantes apareció en la penumbra. Antes de que reaccionaran, la figura desapareció, dejando solo un eco de risa macabra que llenó el pasillo. Los agentes comprendieron: la niña estaba cerca, pero el traidor también, acechando entre ellos. Un segundo grito, más cercano, más desesperado que el primero, los hizo correr hacia la fuente. Pero al llegar, se encontraron con algo que ninguno podía haber anticipado: un giro que cambiaría para siempre la búsqueda de la niña. El corazón de cada agente latía con fuerza mientras avanzaban por el pasillo oscuro, siguiendo los ecos del último grito. El miedo y la adrenalina se mezclaban en una tensión insoportable, cada sombra parecía moverse con vida propia. La pequeña pulsera rota brillaba bajo la luz tenue, un recordatorio cruel: la niña estaba en peligro, y el traidor estaba más cerca de lo que podían imaginar. Al girar la esquina, la escena los dejó sin aliento. Entre los escombros, un hombre alto, delgado, piel morena, rostro cubierto parcialmente por una capucha, sostenía un teléfono móvil. Al notar a los agentes, sonrió con una calma escalofriante. Os estaba esperando, susurró con voz fría. El aire se volvió pesado, cada palabra cargada de amenaza. Los agentes apuntaron, pero él parecía imperturbable. Sus ojos brillaban con la certeza de haber estado siempre un paso adelante, conociendo cada movimiento, cada estrategia del equipo. Uno de los agentes, temblando de ira y miedo, dio un paso: devuelve a la niña. La sonrisa del hombre se ensanchó. Con un movimiento rápido, levantó el teléfono y mostró un video. La niña estaba viva, atada, con lágrimas en los ojos y un miedo que desgarraba el alma. La tensión se volvió insoportable. Un solo movimiento en falso podía ser fatal. Si queréis salvarla, tendréis que jugar mis reglas, dijo, con un tono de burla y amenaza. El comandante sintió un golpe de traición. El hombre había estado entre ellos, observando, manipulando, y conocía sus reacciones al detalle. La posibilidad de un colaborador interno llenó el aire de paranoia. De repente, un ruido metálico los obligó a girar la cabeza. El traidor había desaparecido, dejando solo el video y una carta: el tiempo se agota. Cada decisión equivocada acerca más la muerte de la niña. Confía, o perderás todo. El miedo y la desesperación se mezclaron en una presión casi física. Los agentes comprendieron que no solo luchaban contra un criminal, sino contra un manipulador que conocía sus debilidades más íntimas. Cada segundo contaba, cada movimiento podía ser el último. Mientras intentaban descifrar el mensaje y planear el próximo paso, un sonido familiar surgió desde la habitación contigua, un susurro débil, casi imperceptible, pero suficiente para helarles la sangre. El silencio en la casa era absoluto, roto solo por los pasos cautelosos de los agentes y el débil sollozo que venía de la habitación contigua. Cada respiración retumbaba en las paredes, recordándoles que la vida de la niña pendía de un hilo. El peligro inminente electrizaba el aire. No sabían si era una trampa o su única oportunidad para salvarla. Mientras avanzaban, notaron marcas de zapatos y rasguños recientes en la pared. Cada indicio confirmaba lo que temían: el traidor conocía la casa mejor que ellos. Sus movimientos eran previsibles, pero sus intenciones, aterradoras. Un sonido metálico resonó desde la cocina. El comandante ordenó: divídanse. Mantengan comunicación constante. Cada paso debe estar coordinado. Dos agentes corrieron hacia el ruido, mientras el resto se dirigía a la habitación donde estaba la niña. Al abrir la puerta, encontraron solo un muñeco de trapo, sucio, con un mensaje escrito en sangre falsa: nunca llegarán a tiempo. El horror los golpeó con fuerza. Cada segundo perdido podía ser fatal. El traidor los observaba desde la sombra, jugando con sus mentes, disfrutando cada emoción que provocaba. Entonces, un teléfono sonó. Era un mensaje del traidor: si quieren verla viva, sigan mis instrucciones al pie de la letra.
Una sola equivocación, y todo terminará mal. Las órdenes eran claras. Un agente debía entregar un maletín con dinero en un lugar desolado, mientras otro permanecía en comunicación constante, todo bajo el control del traidor. La presión y el miedo se mezclaban en una tormenta emocional incontrolable. El comandante sintió un peso en el pecho. Cada decisión era una prueba de su capacidad para mantener la calma, y un recordatorio cruel de que cualquier error podía costar la vida de la niña. Cada segundo que pasaba parecía acortar el tiempo, y la sensación de impotencia los envolvía. Al llegar al punto de encuentro, encontraron algo que les heló la sangre, un segundo video. La niña estaba allí, pero no sola. Detrás de ella, una figura oscura se movía, burlándose de cada intento de rescate. El verdadero juego había comenzado. No se trataba solo de salvar a la niña, ahora debían enfrentarse al traidor antes de que todo se convirtiera en un desastre irreversible. El aire era casi irrespirable cuando los agentes llegaron al lugar acordado. Cada sombra parecía moverse por sí sola, el silencio solo se rompía por el crujido de hojas bajo sus botas. Frente a ellos, la figura oscura permanecía detrás de la niña, con una sonrisa fría que congelaba la sangre. La niña temblaba, abrazando su muñeco, los ojos grandes reflejando miedo puro. Un paso en falso podía desatar la tragedia. El comandante respiró hondo, buscando un plan que pudiera salvarla. «Suéltala», gritó, la voz temblando entre autoridad y urgencia. La figura giró lentamente, revelando parcialmente su rostro bajo la capucha. Era alguien conocido, alguien que jamás imaginaron traicionaría de esta manera. El corazón del comandante se detuvo un instante, cada segundo parecía alargarse hasta volverse insoportable. «Si quieren llevarla a salvo, tendrán que seguir mis reglas». «Exactamente», dijo el traidor, su voz cargada de arrogancia y amenaza. El intercambio tenso comenzó. Cada orden del traidor era un desafío, una prueba de ingenio y coraje. Los agentes maniobraban con precisión, equilibrando obediencia y estrategia. Cada segundo se sentía eterno. La tensión era insoportable, un solo movimiento en falso, y la niña pagaría el precio máximo. De repente, un movimiento rápido. Un agente intentó acercarse por el costado, pero el traidor lo anticipó, levantando un arma improvisada que relució bajo la luz tenue. La adrenalina explotó, el peligro era tangible, palpable. La escena se convirtió en un juego mortal de reflejos y estrategia. La niña gritó. Ese sonido rompió cualquier duda. Los agentes se lanzaron sin vacilar, arriesgando todo. Forcejeo frenético, cuerpos chocando, gritos cortando la noche. La figura oscura cayó al suelo, herida, pero con la mirada fija en la niña, llena de odio y desesperación. El comandante se acercó lentamente, extendiendo la mano. Sus dedos temblaban, pero la firmeza de su gesto transmitía seguridad. Cuando la niña fue finalmente retirada del alcance del traidor, un alivio momentáneo llenó el lugar, pero antes de que pudieran respirar aliviados, un segundo traidor emergió de las sombras. Su risa sádica resonó por todo el lugar, dejando claro que la pesadilla apenas comenzaba. La risa fría aún resonaba en la noche, penetrante y escalofriante, mientras los agentes miraban incrédulos a la figura que emergía de las sombras. No era un simple cómplice, era alguien que había movido los hilos desde el principio, un fantasma que nadie vio venir. Su mirada helaba la sangre, su presencia hacía que cada segundo se sintiera como una eternidad. La niña, aún aferrada a su muñeco, no comprendía lo que veía. Sus ojos grandes y llorosos buscaban seguridad en los agentes, pero el miedo la hacía temblar incontrolablemente. Un agente trató de calmarla, mientras evaluaba la amenaza. Cada decisión podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Creyeron que habían terminado conmigo, pero apenas estamos empezando, dijo la sombra, con una sonrisa cruel. No era solo amenaza, era la confesión escalofriante de una mente retorcida y calculadora. Un sobre negro cayó de su abrigo, aterrizando frente a los agentes. Con manos firmes pero cautelosas, el comandante lo abrió. Dentro, fotografías que helaban la sangre, la víctima, TRNTHDIM, en situaciones íntimas y vulnerables, acompañadas de notas obsesivas. Cada página contaba una historia de vigilancia meticulosa, obsesión y manipulación calculada. Sabía cada movimiento, cada encuentro, cada rutina, y lo usó para planear el crimen perfecto, murmuró un agente, la voz cargada de incredulidad y repulsión. El segundo traidor avanzó un paso, mostrando un teléfono con grabaciones que exponían conversaciones privadas y amenazas veladas. La víctima había sido acechada durante semanas, quizá meses. Cada detalle estaba calculado con frialdad quirúrgica. La tensión explotó. La niña gritó, y los agentes se lanzaron hacia adelante, pero el traidor ya estaba preparado, encendió un dispositivo que llenó la habitación de humo espeso, cegando temporalmente a todos. La confusión era total, los latidos de cada corazón retumbaban con fuerza. Cuando el humo comenzó a disiparse, los agentes descubrieron algo que los dejó paralizados. La víctima no estaba sola en las fotografías. Alguien más estaba involucrado, alguien que jamás imaginaron. Y la sombra del traidor aún rondaba, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. La tensión en la sala era casi tangible, cada respiración parecía capaz de romper el frágil equilibrio entre la vida y la muerte.
Las fotos y grabaciones mostraban solo fragmentos de la verdad. Lo que nadie esperaba era la conexión secreta que unía al asesino con la víctima, un hilo invisible tejido por años de confianza, traición y secretos obsesivamente guardados. Mientras los agentes examinaban cada detalle, una carta cayó de entre las fotografías. Un sobresalto recorrió la sala. La letra era familiar, temblorosa pero precisa, correspondía a alguien que había estado cerca de TRNTHD mucho antes de su trágico final. Las palabras eran escalofriantes, confesiones de resentimientos ocultos, obsesiones y planes meticulosamente elaborados para apropiarse de lo que no le pertenecía. Lo más aterrador, el asesino no actuó solo. Un segundo implicado había manipulado a Nuinubntu desde las sombras, guiando cada movimiento con frialdad, calculando cada error para que él pareciera el único culpable. La revelación golpeó a los investigadores como un martillo, no era un crimen por dinero únicamente, sino una red de engaños y traiciones tejidas silenciosamente durante años. Los rostros de los agentes se endurecieron al examinar la evidencia, mensajes de texto, registros bancarios, fotografías secretas, todo apuntaba a un cómplice paciente, esperando el momento perfecto para actuar. La traición era casi física, la víctima, admirada por su integridad, había sido engañada por alguien en quien confiaba ciegamente. Nuinubntu permanecía en silencio, observando cada movimiento. Su expresión era una máscara de frialdad, pero sus ojos traicionaban miedo y tensión. Por primera vez, su mundo calculado comenzaba a derrumbarse. Cada prueba, cada confesión lo acercaba a una verdad que había intentado ocultar. Él era solo una pieza en un plan mucho más grande y siniestro. Un agente sostuvo una fotografía específica y dejó que el silencio llenara la sala. Mostraba un encuentro secreto entre la víctima y su manipulador oculto, sonrisas falsas, miradas engañosas, gestos que ahora tenían sentido. Era la prueba de que la víctima había sido engañada hasta el último instante y que el verdadero poder detrás del crimen aún no había sido capturado. Justo cuando los investigadores creían tener todas las piezas del rompecabezas, un teléfono vibró con un mensaje desconocido. La pantalla iluminó una sola palabra que los dejó helados: te estoy observando. Nadie sabía quién estaba detrás, ni quién sería el próximo objetivo. El aire estaba cargado de tensión. Cada paso, cada suspiro en la sala de interrogatorios retumbaba como un eco del horror que se había desarrollado semanas atrás. La identidad del cómplice secreto, la mente maestra detrás de la tragedia, estaba a punto de revelarse. Los investigadores habían seguido un rastro invisible de manipulaciones y mentiras, que finalmente los llevó a un hombre que nadie había esperado. Nuinubntu permanecía bajo custodia, pero todos los ojos se dirigieron a la puerta cuando ésta se abrió lentamente. Allí estaba Lequan Hoa, el esposo de la víctima. No había incredulidad en su mirada, solo determinación gélida. Documentos, extractos de llamadas y grabaciones confirmaban lo imposible. Hoa había descubierto traiciones y secretos que cambiaban todo. Sorprendentemente, no actuó por venganza inmediata, había decidido dejar que la investigación siguiera su curso, observando cada movimiento, asegurándose de que el verdadero culpable fuera desenmascarado. El silencio se volvió absoluto cuando se proyectó un video en la pantalla. La víctima, TRNTHDIM, confiaba plenamente en tú, sin sospechar que alguien más guiaba sus pasos. Cada sonrisa, cada gesto de aparente ayuda, formaba parte de un juego cruel de manipulación. La evidencia era irrefutable: mensajes cifrados, transferencias misteriosas, citas secretas, todo apuntaba a un tercer individuo que dirigía los hilos desde las sombras, alimentando la avaricia de tú y asegurándose de que el crimen se ejecutara con precisión mortal. La sala quedó congelada cuando los investigadores anunciaron que habían localizado la residencia del cómplice. El operativo fue rápido y silencioso. Al ingresar, encontraron al hombre sentado tranquilamente, rodeado de archivos y documentos que probaban su implicación directa. Su reacción era extrañamente calmada, ni miedo ni remordimiento. Solo un frío reconocimiento de que su plan había sido descubierto. El enfrentamiento final fue intenso y calculado. La evidencia acumulada, las confesiones de tú y la astucia de los investigadores dejaron al cómplice sin escapatoria. La verdad salió a la luz: la víctima no había sido traicionada solo por un amigo de confianza, sino por alguien que conocía su vida íntima y manipuló cada acción hasta su muerte. Mientras los asesinos eran llevados bajo custodia, una última cámara captó un detalle inquietante: un sobresellado, dejado discretamente en la mesa de la víctima, con una sola palabra escrita a mano: esto no ha terminado. La sala quedó en un silencio absoluto. Todos entendieron que, aunque la justicia había prevalecido, los secretos y traiciones podían dejar cicatrices que nunca se borran completamente.